Estamos en un lugar donde hace unos cuantos miles de años el océano cubría toda esta zona hasta unos 8 metros de altura. Bienvenidos a las Cárcavas. Una caminata por la prehistoria. ¿Cómo estaría encontrar un hueso de gliptodonte? ¿Ven la diferencia en el color? Eso es porque es las distintas formaciones. Acá es la formación Libertad, eso blanquito. Esto marroncito es la formación Chui y arriba está lo que es el suelo. Son 3 formaciones en una sola roca. Y todo estuvo bajo agua, ¿no? Hace, supone, unos cuantos miles de años. Esto era fondo oceánico. 140.000 años tienen estas cárcavas. Y acá se encuentra esto como si nada y tiene miles de años literalmente. Miren allá la raíz del árbol medio desprendiéndose de la propia cárcava. Es increíble. Todo al borde de desmoronarse. Por eso acá hay que tener mucho cuidado de no caminar nunca por esos riscos arriba porque son realmente se pueden ir para abajo y no solo como una forma de respetar la cárcava que tiene sus miles de años, sino también por seguridad propia, no
no caerse ahí. Esto sí que no se encuentra en cualquier lado. De hecho, es uno de los pocos lugares del mundo donde se encuentran cárcavas a nivel de costa, de tan fácil acceso. Hay en varios lados, pero no son tan fácil acceder y hay muchos bajo el agua. Y acá se escucha, desde allá se escucha el ruido del océano. Estamos a menos de 1000 metros del agua. Ah, pero acá no. Nunca había visto. Ah. Parece mentira que esto sea Uruguay. Unas mini montañas. Ahí lo que es esto. Acá se supone que todo esto era lecho marino, no era fondo marino, porque el agua oceánica cubría todo esto, unos cuantos metros como ya dijimos, así que acá es muy fácil encontrar lo que son huesos de gliptodontes fosilizados, y también algunas herramientas utilizadas por los primeros indígenas de esta zona. Hay de todo acá para la paleontología. Seguimos encontrando mini montañitas. Esto parece arena, pero es un suelo bastante duro, muy rocoso, bastante sólido. De todas formas hay que tener cuidado con no pisarlas, porque se erosiona muy fácil esto.
Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer, porque es una falta de respeto absoluta a las cárcavas. Ahí tenemos un trepándola en una zona donde no se puede ingresar. Porque como dijimos, esto es producto de la erosión de miles de años y las superficies son bastante delicadas. Así que no hagan esto. Cuidemos la naturaleza. Acá seguimos rodeados de estas bellezas que la verdad que no dan ganas de irse. No hay cámara que le haga justicia a esto. Realmente imperdible. Bueno, desde el mismo lugar de donde arrancamos, pero 7 horas después, así termina nuestro recorrido por las cárcavas milenarias en Punta Rubia. Síganos para más aventuras y nos vemos la próxima.